Alquileres, tema complicado. Va, en realidad el bolsillo está complicado. Sí, alquileres de todo tipo. Bueno, le damos la bienvenida a Nire Roldán. ¿Cómo te va, Nire? Un gusto, ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Bien, bueno, Nire representa la Concejalía Popular. Sabemos que hoy a mitad de mañana están haciendo una presentación particular, porque Monchi, más allá perdón, de los alquileres particulares, tenemos que hablar ahora de los alquileres comerciales, ¿no? Que es una gran preocupación. Sí, locales comerciales y una fuerte preocupación. El estudio arroja 1.562 locales desocupados y hoy nos reunimos con empresarios para evaluar esto, con comerciantes de distintos barrios de la ciudad de Rosario, que bueno, están sumamente preocupados porque por distintas razones ya cerraron, están en una situación muy complicada, meses de cerrar su local comercial o tratando de salvar de alguna forma tener el local abierto. En esto, ¿a qué se debe? Digamos, se debe centralmente al valor absurdo de los alquileres, a la indexación que tienen esos contratos de alquiler que son... ustedes recuerdan que históricamente un local comercial cada 6 meses, como los alquileres de vivienda, se pactaban, pero entendiendo que tenía que ver con la productividad del local comercial. Claro. Hoy eso no es así, se está planteando cada 3 meses, o sea, son cuestiones sumamente agudas, y lo que está sucediendo es que aquellos comerciantes que habían pactado 3.800 pesos, 8.000 pesos, distintos casos, depende del tamaño del local, hoy se encuentran que cuando tienen que pagar ese aumento, la rentabilidad cayó por el piso, no tiene nada que ver con ese crecimiento de la actividad económica, sino que hay un decrecimiento de la actividad económica y no se le reducen los alquileres. Esto, sumado a las tarifas, sumado a la situación económica de la caída, como vos bien decías, del bolsillo del trabajador, propone el cierre de los locales comerciales. Y esto es malo para la ciudad en sí mismo, por supuesto que pasa en todo el país, pero en Rosario no solamente está pasando en los centros comerciales, sino que está pasando en el centro, en el macrocentro, en los corredores. Nosotros nos tomamos el trabajo de analizar esto con pasantes universitarios, hicimos un trabajo que habíamos hecho en el 2004, repetimos la modalidad. Habíamos hecho en el 2005 un análisis de evaluación de cómo venía ese sistema, había una baja en el año, en el ciclo intermedio, y hoy nos preocupa que llegó a 1.562, un crecimiento que pasó de 1.200, 940 a 1.562. En los datos los tengo todavía en borrador, sí, pero son los datos que nos dieron ayer los estudios que hicimos. Vos sabés que yo siempre que escucho este tipo de números, y sé que la actividad comercial es de mucho riesgo, más en estas épocas de un país cuando hay una transición y cuando hay una crisis económica, siempre pienso qué es lo que piensa el dueño de un comercio local, de un comercio que está alquilado para explotación comercial, porque ¿qué le conviene al dueño de este lugar? Digo, al apretar tanto la perilla en este contexto, insisto, teniendo este comercio que seguramente no es lo que te da de comer, lo tenés allí como una inversión, apretando tanto la perilla, lo que lográs es que el comerciante, el que apostó por esta propuesta, se vaya, te deje el comercio ocioso y que esto se reproduzca en otros lugares y que lo que tengas que hacer es mantenerlo vos sin tener ninguna ganancia. Fíjate, Flavia, justamente hoy convocamos a algunos empresarios que tienen la otra experiencia, o sea, algunos que plantean no podemos acordar con la inmobiliaria cómo continuar con el contrato comercial, nos están pidiendo que entreguemos tanto monto de dinero sí o sí, no hay forma de negociar, etcétera, nos obligan al cierre. Y cierran, hay ejemplos, ¿no es cierto? Ustedes conocerán locales comerciales que han sido famosos, por no dar nombre, pero que son emblemáticos, que han cerrado por esta situación. Pero hay aquellos que contratan directamente con el propietario, que tienen la posibilidad de negociar. Hoy van a estar presentes aquellos a modo de contar el ejemplo, que le reduce el valor del alquiler, el canon locativo, por esta cuestión precisamente, porque se da cuenta que la presión económica hace que si no se cierra. Pero es lógico, o sea, esto creo que hay que acordarlo y por eso entendemos que un servicio público del alquiler, que además de viviendas, sería una propuesta muy objetiva para discutir, para llevar un termómetro todo el tiempo entre la actividad económica, entre el sector inmobiliario, donde acordemos con ellos las modalidades de que no haya abusos del derecho a abusos tremendos, y donde además se acuerden estas cuestiones de que hay que defender la actividad económica en cada uno de los barrios de la ciudad de Rosario. Sí, porque la verdad es que es un terreno bastante sinuoso en este sentido, es una actividad privada.
definitivamente es una actividad privada y se establecen las leyes dentro de la propia actividad. Pero el Estado de alguna forma podría estar presente con este tipo de regulación y controles en el sentido de que los abusos no deberían ser permitidos y que también hay que darle una continuidad a la actividad. Digo, esto lo que hace es justamente cortarla, ¿no? Claro, pero es una actividad privada, ¿qué cosa, digamos? Porque la violación de la ley no es una actividad privada. Acá lo que estamos hablando es que ajustemos a derecho todo. Bueno. La indexación, todos sabemos, es una costumbre. Así como está bien, tantas cosas están bien, pasan habitualmente, se toman como costumbre. No, no es así. Cuando hay una normativa que dice que no podés indexar porque eso genera determinadas cuestiones que son nocivas, no solo para el mercado, sino para las relaciones entre las personas, esto hay que cumplirlo. Nosotros entendemos que esas violaciones no son viables, un servicio público del alquiler las evitaría, un registro de esos contratos evitaría este tipo de concentraciones, y lo que hay que hacer es cerrar la concentración en pocas manos de los locales comerciales en todos lados. Y si en todo caso aquel los tiene, si hay una persona que los tiene, bueno, tendrá que tributar en virtud de eso, y eso permitirá fomentar otro tipo de desarrollo en algunos lugares. Mire, bueno, el tema de alquiler es ya medio como... Sí, hablamos de la hablado, situación ¿no? comercial y ahora Sí. hablamos del problema de la vivienda, Sí. ¿no? El tema de lo que pasa en la Villa La Bombacha y en tantos otros lugares, pero bueno, este como emblemático, tiene que ver con esto, ¿no? En realidad, de fondo, hay un durísimo problema habitacional que los ciudadanos no todos pueden acceder a su vivienda particular, y empiezan a ocurrir estos asentamientos que, claro, cada cual trata de solucionar su situación de alguna manera y se instala muchas veces, alquila muchas veces. ¿Qué es lo que pasa en ese predio en particular? Comparto tu análisis, ¿no? En el predio en particular pasan muchas cosas, pero me gustaría hacer un análisis macro. Es raro que en este último tiempo se sucedan hechos de este estilo, todos juntos, en distintos barrios, distintos lugares donde estamos trabajando, aparecen los abogados, los jueces, problemas que estaban hace 10 años dormidos, hoy están otra vez en tribunales y llegan las citaciones a tantos vecinos. En ese barrio, yo entiendo con un desconocimiento bastante importante de la realidad del barrio La Bombacha, estamos hablando de Juan José Paso al 8200, es uno de los terrenos linderos a Ludueña, históricamente zonas inundables. A precio vil en algún momento se compraron esas hectáreas por un grupo económico que hizo algunos desarrollos urbanos allí. Este es el tercer terreno, podríamos decir, que está en conflicto, donde en aquel momento, en el año 98, 99, había ya gente viviendo hacía 30, 10 años, 15 años en aquel momento. Hoy pasó mucho tiempo. Ese barrio creció, hoy hay 2.500 familias alojadas allí, una cantidad importante sobre la calle Schweitzer, sobre una avenida que estaría allí, que va al aeropuerto, Sí. paralela a la calle del autódromo, etcétera, para que se ubiquen geográficamente. Estas familias tienen posesión, algunos tienen título de propiedad en pequeños terrenos, otros están en un espacio público, otros alquilan esos terrenos, como sucede en todos los asentamientos urbanos, pero en este caso yo diría un poco más construido, cercano a la Cortada que está allí, que hoy es una calle que el Estado municipal trabajó allí, le hizo canaletas, trabajó sobre el tema de la inundación, hizo ingresos a cada una de las propiedades en 4 de 8 cuadras que hay en el lugar. Bueno, llama poderosamente la atención que vuelve esta presión para quedarse con esas tierras donde aquellos que abusaron del uso del suelo, del derecho a ciudad que tenemos todos, hoy quieren concentrar ese espacio y expulsar a estos actores que están allí. Generar un conflicto porque el municipio no va a resolver el problema de 2.500 familias rápidamente. Hubo 8.000 soluciones habitacionales en 8 años. Es muy difícil que pensemos que podemos alojarlos en otro lugar a todos estos Pero aparte vecinos. no se ha solucionado en 30 años. Digo, esta gente hace Claro. más de 30 años que está. ¿Cómo se puede resolver en una semana? Por eso nos llama poderosamente la atención, es que salimos en defensa, hemos suspendido el desalojo de esta gente. Nosotros patrocinamos aproximadamente a 500 familias de las que están allí viviendo. Esto es importante, nuestros abogados están haciendo la defensa en juicio hoy. Hubo una última audiencia de conciliación hace una semana. En esa audiencia se pactó 2 meses hacia adelante con la idea de encontrar una solución, una propuesta del Ejecutivo Municipal, una propuesta de parte de, bueno, pensar si la empresa tiene alguna idea de qué hacer con ese terreno y que pueda hacer actuar en conjunto con los vecinos, y los vecinos organizarse y pensar cómo va a ser
el cumplimiento de un decreto municipal que en aquel entonces, en el 2004, cuando frenamos aquel primer desalojo, tiene que ver con esto, que es que en primer lugar, que se haga un censo, que se sepa con claridad cuántos viven allí. En segundo lugar, que se urbanicen y que haya política de saneamiento sobre toda esa zona. En tercer lugar, en caso que haya que desalojar a alguien y llevarlo a otro lugar, se llama relocalización. Hay que pensar qué tipo de vivienda social, en qué lugar, qué terreno, cómo concertar con los vecinos y encontrar una salida en un lugar que ya es un barrio, a mi criterio, consolidado. Hay que pensar cómo trabajamos con esos vecinos, con una participación ciudadana y los integramos a todos, porque allí hay muchísima gente, una gran mayoría, gente trabajadora, gente honesta, gente que tiene los derechos igual que todos en la ciudad de Rosario, aunque tenga problemas de título de vivienda. Este es otro problema. Hay un derecho, después de 10 años, donde ellos pueden ser propietarios. Bueno, este está sumamente en debate, quién tiene derecho. El negocio económico que compró y tuvo la inteligencia de comprar muy barato, a precio vil, diría yo, o zonas en esos lugares, y hoy valen X dólares. Andá a hacerte una casita en el barrio, en ese lugar ahora, a ver cuánto vale ese terreno, cuánto vale esa propiedad. Este tipo de cuestiones, quién se queda con esa ganancia, es un debate central de la ciudad de Rosario y yo entiendo que tenemos que defender el derecho de las mayorías. Nire, igualmente este es un tema que ha tomado la Municipalidad de Rosario. Sabemos que han ido representantes del Ejecutivo al barrio, a hablar con los vecinos, a chequear cuál es la situación y que están ahí en tratativas inclusive de tener alguna normativa referencial como para poder solucionar esta problemática, que es una que en realidad se va reproduciendo en otros barrios, ¿no? Sí, el secretario de Gobierno estuvo en persona en el barrio, después de que nosotros le acercamos, bueno, él conocía el barrio, viene de la historia del hábitat, o sea que conoce mucho, y estuvo en el barrio, conoce el problema, nos dio tranquilidad de que de ninguna manera la municipalidad va a acompañar algún tipo de desalojo, nos tranquilizó, fuimos a la audiencia en ese sentido y fuimos al barrio a tranquilizar a los vecinos y a decirle que esto hay que organizarse más, hay que seguir haciendo asambleas, hay que pensar en el armado quizás de una herramienta, una cooperativa, algo que organice y que permita garantizar más los derechos de esos vecinos. Sí, una sociedad menos traumatizada, ¿no? Porque estas cosas te joden, ¿viste? Te echan una patada en las bolas para hablarlo criollo, para un padre de familia que si chao esta mañana capaz que mañana me tengo que ir de acá. Me quedo con los pibes. Bueno, importante el apoyo de la Concejalía Popular, pero también importante el compromiso por parte del Ejecutivo Municipal, ¿no? De acompañar cuestiones que a lo mejor se han dejado de lado durante mucho tiempo y que hoy hace falta que todos miremos hacia allí para poder lograr una solución que obviamente va a servir de referencia para solucionar otros conflictos habitacionales que tenemos en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Sí, hay otros que son similares, Villa La Cariñosa, bueno, otros tantos lugares donde hay desalojos, hay que frenarlos y hay que concertar. Lo que entiendo que el desalojo, el remate, ese tipo de figuras son vetustas, yo creo que son viejas, son institutos jurídicos que solamente son para un segmento de aquellas cuestiones jurídicas, no para el caso de aquellos que son desposeídos. Sí, cuestiones sociales. Gracias, Nire. No, por favor, Muchas gracias.